Si bien se acuerdan ustedes, la clase antepasada, y espero que conecten el hermanito a Osomatli, el hermanito Víctor, la hermanita Pilar, me parece. Ellos están conformando un equipo y me parece que iban a dar una charla precisamente sobre los Macuilti. Y espero este perdón, domingo, dar esa charla. A las 8:30 vamos a dar esa charla de los Macuilti. ¿Cómo los ubicamos estos Macuilti en estos 555? Y cómo nosotros lo podemos, dentro de la cosmovisión de los abuelos, poder, ¿verdad? Poder presentar los Macuilti, ¿no? Los números 5. Es fíjense que es algo muy interesante, como la parte filosófica, como la parte cultural, como la parte biológica, la parte psicológica, emocional, espiritual, está unido a todo, ¿no? Precisamente el día de hoy vamos a hablar de Coatl, ¿sí? La palabra Coatl se conforma de dos vocablos muy interesantes. Coa la palabra coa es esa herramienta para labrar la tierra, para sembrar, para labrar la tierra, pero también para sembrar. Nosotros en Guerrero aquí le llamamos como coalo. ¿Qué es coalo? Es un tipo de gancho, le ponemos aquí un fierrito para limpiar el terreno donde pues se siembra, en este caso, todo el sembradío, todo lo que se pueda sembrar, ¿no? Justo, y lo hermoso que tenemos en este ambiente, en este aspecto, es que llegamos a utilizarlo siempre. Y en este mes de septiembre, el 28 y el 13 de septiembre, el 13 se festeja para nosotros Shilo Cruz, se le festeja Shilonan. ¿Por qué? Por el clima, por todo lo que sea ahí, que que pueda estar presente. Se da en el mes de septiembre, empiezan los gilotitos hermosos. A la vez que en el 28 de septiembre se festeja el Día de San Miguel Arcángel, ¿no? Claro, dentro del secretismo religioso, se les da de comer a las herramientas este coalo, ¿no? Esta que labra la tierra para que nosotros vayamos creando el sustento, ¿no? Entonces, coalo y at, entonces se conforma de dos vocablos, coat y de coa, la herramienta, y de at. Entonces, es una herramienta, podemos interpretarlo la palabra coat, una herramienta para labrar la tierra, pero en este caso lo podemos trasladar como el que labra el agua, el que va labrando el agua. ¿Y quién es el agua? Nosotros. Somos esa serpiente que lo va labrando el agua. ¿Por qué nos va a labrar a nosotros? Porque nosotros somos agua. ¿Y por qué nos vamos a labrar? A formar para que tengamos buen sustento en este cuerpo. Pues es el trabajo que tenemos, ¿no? Coat, el agua, ¿sí? La herramienta para labrar el agua que es nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, hermanito Efra, ¿lo escuchamos? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Este, hermanito. una preguntita nada más, maestro. Ahorita que comentaba sobre el día de la festividad del Arcángel Miguel en la cuestión religiosa, por ahí una vez había escuchado que algo tiene una relación de una festividad con, en cuanto a nosotros, en cuanto a la tradición, en cuanto a la ancestralidad. ¿Usted sabe con qué está relacionado? Con Centeo.
Está Órale. relacionado con Centeops, pero también con Coatl, con la serpiente. También está relacionado con el agradecimiento a los abuelos. ¿Por qué a los abuelos? Porque todos los que morimos vamos a la tierra, ¿no? Y esa tierra, nosotros fertilizamos con esta materia que tenemos a la tierra para que tenga esos nutrientes que vibren bajo la tierra y podamos alimentar pues a los que todavía siguen en este plano existencial. Entonces, también llegan a través de este elotito, a través de esta mazorquita. ¿Quién llega? Nuestros abuelos que ya murieron, que ya trascendieron. Y cuando se empieza a macizar en el mes de octubre, ya se empieza a cosechar y decimos, ah, llegan los abuelitos, nuestros ancestros. Pero algunos quieren verlo de manera física, literal. No, es que si llegan los abuelitos, los quiero ver. No, 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 no. Es metafórico, es espiritual. ¿Cómo llegan? A través de esta mazorquita, a través del vibrar de la tierra, llegan y forman este sustento. Ellos nos siguen dando el sustento físico, espiritual, emocional, porque cuando nosotros amamos a nuestros ancestros, los sentimos, los llegamos a sentir. Y lo que nosotros creemos en esta festividad del Día de Muertos, decimos, a mí me lo decía mi papá, mi mamá, cuando pongas la ofrenda, nada de que andas enojado, que mucho trabajo, no. Tú hazlo con amor, siente esa presencia, porque si lo haces enojado, seguro que te enfermas con una fiebre, dolor de cabeza, dolor de muelas, porque dicen, te están castigando los abuelitos, te están dando tu escarmiento. ¿Por qué? ¿Por qué por unos días que los vas a tener vas a estar enojado? Al contrario, es una fiesta. Si es posible, pon música que estén, que se sienta que estás contento, ¿no? Entonces, claro que con la religión católica llegan los abuelos, San Miguelito y está Centeo. ¿Quién es el sustento? Además, que en esa festividad también le agregamos Miki Mayantli. ¿Qué es Mayantli? La hambruna. Muere la hambruna. ¿Por qué? Ya tenemos elotes, calabacitas, ejotes. Ya no sufrimos de sustento. Por eso se le festeja al sustento. Gracias por todo lo que tenemos ahora y estamos cosechando. Todas las festividades católicas, pues podemos hablar de un 90%, son a través del sincretismo. Pero aclaro, no todas las comunidades lo ven como sincretismo, a excepción de los pueblos que todavía hablan su lengua materna, saben a qué se refiere, ¿no? Porque un pueblo que ya no habla su lengua materna, puro español, dice, no, pues sí, es el festejo de nuestro gran ángel, arcángel, San Miguel, el que mató al diablo, es nuestro protector. Es respetable, ¿no? Pero para nosotros es que llega ese centeo, el sustento, y mata la hambruna. Ya no existe hambruna, para nosotros ya se fue. Muchas de las cosas lo retomaron los evangelizadores, ¿para qué? Pues para tratar de interpretarlo, tratar de dominarnos, decirnos, es que son los mismos santos, el de nosotros es mejor, pero nuestros abuelos fueron más inteligentes, lo resguardaron atrás de eso y se sigue preservando. Yo como les decía en las clases, ¿te vas a la iglesia? Claro que sí. Y le empiezo a hablar a la Virgencita de Guadalupe en náhuatl. Pues es la Virgencita de Guadalupe, no habla náhuatl. Le traigo flores de cempasúchil, no le traigo flores de rosas de Castilla. He ahí, ¿no? Y entonces dicen los curas, ah, míralos, muy guerreros, muy acá, pero se arrodillan frente a mi Es virgencita, humanita. ¿no? Pero lo que no sabe
que nuestros abuelos nos enseñaron a ser más inteligentes, a ser más listos, ¿no? Pero bueno, entonces espero haberle respondido su pregunta, hermanito. Vamos a trabajar con Coat, ¿no? Cada uno de nosotros representamos al Coat. Somos la serpiente. En nuestro cuerpo tenemos sangre de ese gran reptil. ¿Y cómo lo sabemos? Nuestra intuición, nuestra percepción, ¿no? Entonces, aquí cuando nos habla de Coat, nos habla de labrar, de trabajar, de preparar este cuerpo, pero no tan solo el cuerpo físico, sino el cuerpo astral, el cuerpo espiritual. Oigan, el astral. ¿Por qué el astral? Porque está en el número 5, en el quinto, en el número 5. Es muy interesante esta parte si queremos unirlos con las otras tradiciones, no de los nuestros, pero tiene mucha relación, ¿no? El número 5, el Mawili. Siguiendo con esto, somos agua, somos jade, ¿no? Solo que a veces, pues nos contaminamos tanto de mucha información y eso es lo que no nos permite fluir, lo que no nos permite avanzar. Y dentro de esto, esta división, la serpiente que ven ustedes aquí, a lo mejor ya los han contado ustedes, tiene 13 divisiones, tiene 13 puntitos. ¿Se acuerdan? Que en nuestras articulaciones dentro de esta herramienta para conteo de matemáticas que el maestro Carlos Carrillo, me parece, está manejando, ¿no? Estas cuentitas con maicitos. Son 13. Son 13, son 13 tonalting de una trecena. Y el número 13 representa el culminar del trabajo espiritual, nahual, filosófica, de, de una trecena. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos percibir e intuir, ¿sí? Lo que nos dice Coat. Pero antes de iniciar, quiero compartirles con ustedes este pequeño anécdota de Paquilistli Mochihuanilistli, de Mochihuana, de como esa parte de la envidia, de esa parte de estar ahí, decimos nosotros, de estar criticando, de estar juzgando, ¿no? Dice que, y precisamente representa esto, miren, hermanitos, esta pequeña flor representa lo de una flor. Si se dan cuenta, tiene dos partes, ¿no? Tiene color rojo, negro, negro con gris, ¿no? Justamente eso es la parte de nuestras emociones. Es esa parte que tenemos en forma dual, ¿sí? Nos dice que nosotros nos podemos ubicar aquí en el centro de lo que representa esta pequeña flor. Es una flor blanca. Ajá. Es una flor blanca que precisamente, además de que lo que está en medio es una vasija y que la vasija somos nosotros, ¿no? Nuestro principal trabajo consiste en que nosotros lo mantengamos limpia esta vasija. ¿A través de qué? A través de ciertas ceremonias que vamos a realizar. ¿Y cuáles serían esas ceremonias? Bueno, esas ceremonias pueden ser la parte, ¿verdad? Esa ceremonia, la parte que vimos el día de ayer. Recuerden que el día de ayer estuvimos trabajando con huevo escollón, ¿verdad? Vimos lo de la parte espiritual, vimos cómo nosotros podemos transmutar, podemos trabajar la parte de construir, ¿verdad? De construir
este huevo escoyot con sabiduría, no tan solo con ancianidad. Si llegamos a la ancianidad, debemos llegar siendo unos ancianos sabios, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere, a que podamos purificar este cuerpo, trabajando con el fuego, con la tierra, con el aire y precisamente con el agua, ¿no? A todo esto vamos a impregnarle la disciplina, la fuerza de voluntad, y debe de emanar esta gran ceremonia, esta gran medicina desde el centro, desde nuestro espejo de obsidiana, desde nuestro Tezcatlipoca, junto con esta cuerdita que representa precisamente ese trabajo interno, ese sendero. ¿Cómo vamos a encontrar a veces imponerle, ¿no? Impregnarle nuestra fuerza de voluntad para llegar a lograr esta pureza del color blanco, ¿no? De nosotros, de nuestro ser. Y en este mismo poder ofrendar la medicina. Y precisamente habla de esto, este pequeño cuentito, a lo mejor ya les he contado en alguna ocasión. Dice que vivía una familia numerosa, ¿no? Eran hijos y hijas, pero había un hijo mayor. Eran tres varones y tres mujeres, pero iban de manera intercalada, ¿no? Un niño, una niña, un niño y una niña. Existe que eran seis, seis integrantes de la familia, pero el número 7 estaba todavía en el vientre de la mamá cuando sucedieron estos hechos. ¿Está claro esto? Para que podamos entender el mensaje de este pequeño cuentito. Dice que el Señor le gustaba curar a todos, ¿no? Llegaba la gente, oiga, don José, necesito que me cure a mi hijo. Claro, tráigamelo. Lo sahuma, le jala la sombra, lo, lo percibe con su pie en su piel y le dice, no, pues te voy a curar, sí te podré curar, haz esto, haz el otro, y va curando a toda la gente. La importancia de aquí, que este señor José, siempre que va la gente, no, pues sí, ¿cuánto le debo, don José? No, lo que usted me pueda dar. Había gente tan pudiente que tenía dinero con qué pagar y le decía, don José, es que no tengo con qué pagarle. No, no te preocupes, a la próxima me pagas, ¿no? Y entonces su hijo mayor le ayudaba, tráeme estas hierbas, caliéntame este tecito, ayúdame, agarra el cuerpo de tal persona, ¿no? Y le enseñó, iba aprendiendo también el muchacho, pero él se daba cuenta de algo muy interesante. Resulta que él mismo, el niño, decía, oye, y le decía a su papá le dijo varias veces, oye, papá, ¿no crees que la gente es muy injusta? Dice, ¿por qué, hijo? Pues lo justo debería de ser que usted les cobre. ¿Por qué les está dando nada más todo gratis? Dice, no sé de qué hablas, hijo. Sí sabe usted, papá. Y empezó a nombrar los señores. Dice, fulano, 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 son del pueblo. Y ellos tienen dinero. Y ellos visten bien. Y ellos comen bien. ¿Y por qué no le quieren pagar? Son tan mezquinos que ni siquiera te quieren regalar ni un peso. Le dice el señor, le dice, tienes razón, hijo. No quieren dar, pero no te preocupes. No seré yo quien les quite. Yo doy lo que yo tengo y por ellos no voy a cambiar. Que porque ellos no me pagan ni un peso, no voy a cambiar yo. Y seguía, ¿no? Pero ese señor había en el pueblo otros que curaban y que sí cobraban. Y entonces, como don José no cobraba, todos se iban con él, con don José, ¿no? Porque pues no cobraba o lo que se tuviera. Y sí, había gente que en verdad no tenía, pues entendía, ¿no? Pero también había gente muy mala, ¿no? Pero no pasaba nada. Entonces, llega el día en que le dice a su hijo, ¿sabes qué, papá? Yo ya no te voy a ayudar. Yo sí estoy molesto con esa gente que no valora tu trabajo, que no te quiere pagar. ¿Por qué? Porque allá en la escuela, sus hijos de estos señores, de esta gente, se burlan de mí porque llevo guarachitos, porque llevo mi ropa, pues,
muy desgastada ya, y a veces llevo mi lápiz muy pequeñito. Pues a ti no te alcanza en comprarme mis útiles. Mejor ya no voy a ir a la escuela, le dice, hijo, tienes que ir a la escuela. No voy a aprender como usted. Dice, no, si ya no me quieres ayudar, ya te cansaste, no te preocupes. Tu hermanita me va a ayudar. Descansa unos meses y después me sigues ayudando. ¿No? Y entonces el muchacho se quedó con ese resentimiento. Como ya conocía muchas cosas de curar el nahualismo, sobre todo lo que trabajaba el Señor. Entonces le dijo a su papá, pues yo trabajaré para mí solo, ¿no? Yo sí les cobraré para que veas, papá, ¿no? Al final el Señor le dijo, mira, hijo, ¿qué quieres? ¿Paquilistli o moshinguanilistli o moxicoguanilistli? ¿Qué es moxicoguanilistli? Les voy a poner de esta manera. En algunas variantes es shiguanilistli, el otro es chicoguanilistli, ¿no? Como envidia, como nepotismo, como algo indeseable. Y entonces le dice, ¿qué prefieres, hijo? ¿Vivir tinemis y capaquilistli o tinemis y camochicoguanilistli o mochiguanilistli? Dice, no, papá, pues yo prefiero ganar y comprarme mis cosas. Termina este pequeño cuento diciendo, para no hacer largo el cuentito porque es un poquito más extenso, el niño, al final, sus enemigos de su papá le meten ideas y mata a su papá. Al matar a su papá, al morir su papá, su energía se le pasa a su hermanito, al más pequeño, no se le deja a él, no le deja nada a él. Y en el momento que lo apuñaló a su papá le dijo a él, no es justo, hijo, yo te he dado todo sin cobrarte nada. Entonces, ¿tú por qué cobras a los demás? Cóbrales lo justo y desde sus posibilidades. Pero, ¿sabes? No te dejaré nada a ti. Mi energía le voy a dejar a mi séptimo hijo, tú no. Ah. Y en ese momento, después de matar a su papá, porque hizo un convenio con los enemigos de su papá, regresó y les dijo, bien, llámate a mi papá, ahora yo soy el que voy a liderarlos a ustedes. Y entonces esos señores empezaron a reír a carcajadas y le dijeron, tonto, ¿crees que tú nos vas a liderar? Lo golpean hasta casi matarlo. Y el único que lo fue a rescatar fue su familia, sus hermanas y su mamá. Ellos llorando, él llorando arrepentido, dijo, cuánta razón tenía mi papá. Eso que yo elegí, el de la ambición, solo me trajo envidia, solo me trajo desgracia. Cuando mi papá era feliz, viviendo como vivía. La gran riqueza se encuentra aquí y aquí, pero para eso hay que forjarlo, hay que trabajar, ¿no? Y entonces, uno de los mensajes que nos da este pequeño cuentito un poquito más extenso, nos dice, como coats, como serpientes cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos forjar nuestro espíritu, nuestra energía, nuestras emociones, enfocados, enfocados a ser felices nosotros mismos. Si a mí me hace feliz, y una de las máximas, y les comentaba en una clase, son 5 las cosas que nos sirven para vivir en armonía con nosotros mismos. Uno, ser agradecido. ¿Se acuerdan? Agradece por todo lo que se te da y agradece también por todo lo que no se te da. No pasa nada. Dos, valora todo lo que pasa en tu vida. Es que son problemas. Aprende de ello. Es que
Aprende de eso. Eso te enaltece, eso te va ayudando. 3, el número 3. Siempre lo que vayas a dar, da con amor y con responsabilidad, ¿no? El otro, el cuarto, venimos a este mundo a servir y a ayudar, no a servirnos de los demás. Ay, sí, qué tonto, me aproveché de él y no, no es cierto, hermano. Creemos que nos aprovechamos de los demás, pero no es cierto. Hay que ser justos primero con nosotros y justos con los demás. Y quinto, el más importante para mí, fluye y vuela como la mariposa. ¿Ah? Entonces, es lo que nos dice este cuentito. Y todas estas emociones, nuestro cuerpo emocional y etéreo, ¿los podemos controlar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque viene de nosotros. Sí. Curar. Nosotros vamos a hacer medicina como la serpiente, ¿no? La serpiente, al igual que todas las energías, está conformado por dos partes, dos energías en forma, ¿no? En forma bilateral, en forma energética, ¿no? Bioenergética, podremos decir, espiritual. Y justo esto, lo que les decía, miren, chequenme ustedes. Este quetzal tiene alas, pero en su cuerpo, en sus alitas, salen dos, dos manos. En la mano izquierda tiene un atado de ocote, de 3 ocotitos. Recuerden que el ocote representa la ceremonia, vivir en armonía, vivir en, en ese trabajo interno, en que prendamos el fuego y también prendamos el fuego cuando iniciamos y prendemos el fuego cuando finalizamos la ceremonia que hacemos nosotros. Inclusive al despertar, podemos prender un fueguito, que es una velita, nos encomendamos, le hablamos, pedimos y al final de la noche prendemos una velita también. Estamos trabajando de manera armoniosa y ceremonial. Es lo que necesitamos. Y en la mano derecha, aquí miren, es una mano derecha de un ser humano, ¿no? Que en sus alas sale de este quetzal hermoso, nos muestra 4 barras, ¿no? 4 barritas de ocote, mucho más gruesos, pero en la punta tiene el color blanco. Bueno, representa una parte muy interesante y muy importante. Representa los 4 rumbos cósmicos, hacer ceremonia por los 4 rumbos cósmicos. Representa las 4 extremidades que tenemos, las manos y los pies, ¿sí? Y que están atados, ¿por qué? Por nuestro cuerpo. Este atado es nuestro cuerpo. Une estas cuatro extremidades, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? 5, 5, 5, 1 y 5. ¿Ah? Todo eso conforma un entero, que es Sempowali, y tiene la cuerdita aquí. Miren, esta cuerdita representa el sendero espiritual y el sendero material. Y que en este camino, el color amarillo, el color blanco, aquí es todo de color amarillo, perdón, de todo de color blanco, habla de nuestro camino puro, del camino del Chipawalis. Claro, para lograrlo nos va a costar, pero pues por algo debemos de empezar, ¿no? Esto nos muestra los 2 caminos, el atado que somos nosotros, ¿verdad? Y esta energía precisamente de Chalchihuitlicue, el Coat, su regente es Chalchihuitlicue, lo vamos a reconocer por su nariguera de forma bicéfala, ¿no? Por acá tiene una serpiente, por acá tiene otra serpiente. ¿De qué nos habla? ¿Por qué 2 serpientes?
de nuestra energía espiritual, que podamos fluir como esa serpiente, de nuestra energía física, de que podamos fluir como una serpiente. Acuérdense que ya ayer ya hablábamos cómo transmutar todas esas energías, pues que no nos permiten avanzar, ¿verdad? Haciendo conciencia, por eso nos ponen el tapetito de los celos, que todo esto que hagamos, lo hagamos a través de una introspección desde el centro de nosotros, que seamos y recordemos nuestro Tezcatlipoca, de vernos en ese espejo. ¿Qué tanto podemos ser? Además de que Chalchihuitlicue, esta gran señora de la falda de jade, nos enseña a fluir, ¿no? Que fluyamos como el agua, avancemos. Que nuestra palabra que demos nosotros sea el murmullo del río, el murmullo de las olas del mar. El sonidito del TL, el de nuestra lengua náhuatl quiere decir el idioma del agua, el idioma armonioso del agua, eso quiere decir náhuatl, ¿no? De nahuati, el sonido que se escucha del agua, náhuatl, nahuati, y también viene de nahui, de los cuatro rumbos, que sea armonioso, ¿no? Entonces también nos enseña la disciplina. Al ser nosotros agua, debemos, nos dice, de disciplinarnos, ¿no? Si yo digo que pues voy a hacer los ejercicios, los voy a hacer. Si yo digo que voy a transmutar esto que a mí no me sirve, pues tendré que hacerlo para poder cambiar de piel como la serpiente. La disciplina. La disciplina precisamente es eso, que nada nos detenga, que siempre estemos avanzando hacia nuestros objetivos, ¿no? A la vez nos habla de honestidad. La honestidad se representa en el agua a través de la transparencia del agua, ¿sí? En agua debemos de ser agua transparente, agua que nosotros podamos fluir, pero bien conectados, miren, con Zipacli. Este tiene la cabeza, Chalchihuitlicue Zipacli Coatl. Aquí miren en su tocado, tiene a Coatl, pero también representa a Zipacli, la madre tierra, ¿no? Que es, por eso decimos que Chalchihuitlicue es el agua terrestre que hay en la tierra, que fluye sobre la tierra de una forma juvenil, tiene su copetito. ¿Ah? Nos habla de ese fluir juvenil, ¿no? A la vez de que debemos de recordar, nos dice aquí que debe ser la palabra armoniosa, que nuestra palabra sea armoniosa como el agua. La perseverancia de que una gota de agua puede perforar la roca más dura que podamos encontrar gracias a su perseverancia, gracias a su constancia de siempre estar trabajando, ¿no? Bien, y para este ejercicio nos habla de esta frase. Tenemos esta frase. Tehuatzinticmati, Tlatinenemitis, Tlatinenemitis, noso titemictis. Tlatitenemitis, noso titemictis. Nochisenca, onca motech, ¿no? Y lo que quiere decir, usted sabe si dará vida o muerte. Todo está en ti, ¿no? Fíjense que justamente la serpiente es veneno y medicina, ¿no? Acuérdense que de ese veneno se hacen los antídotos para poder emplearse como una cura, ¿no? Para curar ciertas enfermedades. Inclusive la piel de la serpiente se utiliza para curar enfermedades. Este caso, para los que tienen sus granjitas de pollos de rancho, cuando
llegan a capturar una serpiente, principalmente las de cascabel, un pedacito de la piel de este cascabel o un pedacito de carne, lo echan en el agua donde toman agua los pollos, justamente en estos días en tiempo de lluvias que les agarra mucha gripa a los pollos, con eso se curan. Al mismo tiempo, también se utiliza para ciertas medicinas, mezclándolo con ciertos líquidos como el alcohol, como el aguardiente, el mezcal, se utilizan para también para una medicina que se pueda tener, ¿no? Entonces, todo esto, por eso dice, que cada uno de nosotros decidimos si daremos vida o mataremos. Está en nosotros. ¿Por qué? Porque somos serpientes, porque tenemos el espíritu de la serpiente, el espíritu reptil, ¿no? Huelis tipatlanis, o antipaquis, nosotimoteltis, o antimolonías. Puedes volar y ser feliz, o detener y apestarte. Te puedes detenerte, te puedes estancar ahí. Es nuestra decisión. Y justamente, fíjense, hermanitos, si nosotros llegamos a entender esta situación, esta, este decreto, que nosotros tenemos el gran poder de crear y de destruir, de poder volar o seguir arrastrándonos en el suelo, ese es el gran poder que nos representa. Pero ¿por qué es tan importante la serpiente bicéfala? Aquí miren, la serpiente también tiene dos flores, chequen ustedes. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta en esta serpiente? Tiene las dos flores, ¿no? El lado derecho y el lado izquierdo. ¿De qué nos habla? Que nosotros tenemos precisamente la serpiente de Tezcatlipoca y la serpiente de Quetzalcóatl. ¿Mm? Al momento de verlo aquí de frente, permíteme, al momento de ver aquí de frente, unidos las dos serpientes en este tonal machillo, se ve una sola serpiente, ¿no? Así. De perfil sí son dos, pero ya poniéndolo de frente, es una sola serpiente. Tiene toda una connotación. Nos habla precisamente de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Estas dos serpientes, ¿qué? Que vibran aquí en nuestro cuerpo. Es lo que somos nosotros. Somos esas dos serpientes. Por eso aquí miren, también nos lo muestra en este coat. Chequen, son las dos flores como medicina, ¿no? Tiene estas hojitas de malinali. Pero también aquí miren, en la nariguera de Chalchi también tiene dos serpientes. ¿Ah? Recuerden que nosotros somos espejo. Y Chalchihuitlicue es agua. ¿Acaso nosotros no somos agua? ¿No? Entonces ahí está presente, está incluyendo todo. A la vez que en esta imagen también nos representa esta mariposa, también conocido como mariposa de Quetzalcóatl, pero tiene una mayor profundidad, ¿sí? Los abuelitos le llaman el Yol Pehualistli. ¿Qué es Yol? Es corazón, vida. Pewa, el inicio de la vida. Yol Pehualistli, el inicio de la vida. ¿Y acaso no es en espiral que empezamos a vibrar nosotros? ¿Y acaso no es ese espiral que está en la greca escalonada? ¿Y acaso no es en espiral que avanza el malinali? ¿No? Decimos nosotros, para nosotros, de nuestros pueblos, no contamos el tiempo como algo lineal, no, sino que es algo en espiral que va avanzando y hasta llegar a donde queremos nosotros lograr. A la vez que esta imagen, me decía un hermanito, pero esta imagen fue creada muy recientemente. Lo más importante es que debemos de entender el significado que nosotros le demos. Inclusive si nosotros ahorita,
creamos una nueva imagen de Coat. Pero si esa imagen que creamos nosotros le damos ese poder, puede suceder, podemos lograr cosas, claro que sí, hermanito. Por lo tanto, en mi caso, este pequeña imagen representa muchas cosas. Representa los 4 rumbos cósmicos, representa los 8 rumbos. ¿Se acuerdan que hay un octavo rumbo? El rumbo número 8. El día de hoy una hermanita me decía, oiga, maestro, entonces el rumbo oriente, perdón, es de color amarillo, ¿sí? Norte, negro y blanco. Poniente, Cihuatlampa, pues rojo. Y sur, pues es verde y azul, ¿no? Y Omeyocan o Ilhuicatlampa o Mixcoatlampa es el color morado. Y el rumbo de Tlalticlampa, de la tierra, negro, ¿verdad? De nuestra madrecita tierra. Dice, y el séptimo rumbo que somos nosotros, ¿de qué color sería? Ahí sí, el color con el que nosotros nos sentamos felices. Pero en mi caso, a mí me encanta el color azul y verde. ¿Por qué? Y lo entiendo perfectamente. Porque mi señora de la noche es Chalchihuitlicue. Mi señora de la noche es Chalchihuitlicue y su regente, Coatl. Yo soy Coatl dentro de mi señora de la noche. Yo digo, pues por eso me encanta el color verde, ¿no? Entonces, pero al igual, como le dije a la hermanita, el color que tú decidas es perfecto, porque ese eres tú. No necesitas, el séptimo rumbo somos nosotros. No necesitamos que alguien nos diga, no, debes de trabajar con el color rojo, ¿no? No, somos seres muy inteligentes, seres sagrados, seres poderosos. ¿Cómo alguien nos va a venir a imponer? Se supone que queremos salirnos de ese sistema y otra vez entre nosotros, haz esto, haz el otro, porque yo lo digo. No, hermanito, créame que hay un sentido que decimos el sexto sentido, pero aquí el que nos va a ayudar mucho, ¿saben quién es? El octavo rumbo. ¿Y cuál es ese octavo rumbo? ¿Cuál es el rumbo número 8? Y está representado aquí, miren, ¿no? Número 8. Son 4 rumbos cósmicos, los otros 4 rumbos son 8. Es el rumbo de la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? El conocerme a mí mismo, el de aceptarme que soy un ser de luz, pero también soy un ser de oscuridad, que también yo soy un ser que crea, pero también soy un ser que destruye, que me conozco a mí mismo, que sé cuál es mi tonal, cuál es mi poder. Y gracias a ese gran poder, gracias a esa fuerza de voluntad, gracias a ese libre albedrío, yo decido ser quien quiero ser. Válgame la redundancia, como decía aquí. Puedes volar y conocer los cielos hermosos, pero también te puedes quedar ahí, no pasa nada, ¿no? Entonces, nosotros debemos de comprender, ¿verdad? Que estamos rodeados de energía, que estamos empoderados, que tenemos la sabiduría por donde quiera que miremos. Entonces, ¿por qué nos resistimos a no ser ni a lograr lo que queremos nosotros? ¿No? O vamos a apestarnos ahí, o vamos a estar esperando que alguien lo haga por nosotros. No va a suceder. Se los aseguro que no va a suceder. Xicpatla motlacayo, guamoyoltonal, cambia tu cuerpo y tu espíritu, ¿no? Ese espíritu que nosotros tenemos.
trabajemos a lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Conocernos a nosotros mismos, les vuelvo a repetir. Quitar ese humo de nuestro Tezcatlipoca para vernos a nosotros mismos. Cuando nos podemos ver nosotros mismos, podemos ver nuestras grandes cualidades hermosas que tenemos, pero también vamos a ver nuestros errores y nuestros horrores. Eso es bueno, claro. Eso me va a hacer más vivir más consciente de decir, a ver, híjole, me va a empezar a decir a alguien unas cosas, me voy a enojar, ¿no? Yo sé que no tengo mucha paciencia, pero entonces me voy a empezar a calmar, que no, tranquilo, sabes que puedes explotar, empezar a decir cosas que cuando estás feliz no lo dirías, ¿no? Pero después te arrepientes, híjole, no lo hubiera dicho, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho el otro. Ujú. Por eso dicen, no tomes decisiones cuando estás enojado, cuando estás feliz y cuando estás enamorado. Porque a veces después dices, ¿cómo fue posible? No, tranquilo, ¿no? Por eso dice, cambia. Cambiemos como la mariposa, que es lo que representa el número 5, ¿no? En transformar esto, pero para el bien, porque lo podemos transformar para el mal. Recuerden, todas las armas destructivas se han hecho a través de las manos del hombre, de la inteligencia del hombre, del sueño de cada ser humano, ¿no? Dice, si tu vida se vuelve pesado, recuerda que puedes cambiar todo. Tlayetilla monemilis, shikilnamik huelis tikpat las noches. ¿Es difícil? Sí. ¿Doloroso? Claro que sí. ¿Me va a costar? Claro que te va a costar lágrimas, dolor para cambiar. Sí. Hay que pagar ese precio del dolor, de lágrimas, de esa ansiedad, ¿no? Claro, si lo queremos. Y si no, pues también no pasa nada. Es una frase. Y lo pueden ustedes escribir esta frase ahí donde usted lo ven cada rato, en el tablero de su carro, donde ustedes quieran. Tlayetilla monemilis, shikilnamiki, huelis tikpatlas noche. Recuerda, recuerda que puedes cambiar todo, ¿ah? Hasta de amistades, hasta de pareja, hasta de trabajo. En esta parte me decía uno de mis exalumnos, él ahorita está en la universidad, y me dijo esto precisamente, dice, maestro, a mí me hubiera encantado estudiar robótica. Él está ahorita en la universidad, un tecnológico aquí en el municipio. Dice, maestro, no me hubiera gustado estudiar robótica, pero una escuela de robótica, híjole, está lejos, ¿no? En Guadalajara, en la Ciudad de México, y Monterrey. No, me falta el dinero. No. ¿Qué me recomienda usted? Le digo, mira, podemos ser muy estratégicos y cambiar todo. ¿Cómo? En mi caso, a mí me encantaría, le digo, estudiar la maestría de lengua y cultura que está en las altas montañas de Veracruz. Es una maestría donde la interacción en las clases, todo es totalmente en náhuatl y te puedes formar como lingüista en la lengua náhuatl, creo que también como creador de materiales, creador de contenidos. O sea, son como 4 o 5 especialidades por el donde tú te puedes especializar. Lo que tú puedes hacer es lo que yo estoy intentando hacer. ¿Cómo? Digo, por ahora tengo ese trabajo, aunque sea un poquitito ahí le voy echando al cochinito, voy ahorrando. Después de que ya que quede solamente uno de mis hijos que estudie su universidad, pido permiso, me voy por 2 años a las altas montañas de Veracruz
y estudio mi maestría. Pero maestro, a su edad, sí, a mi edad, y me voy a cumplir mi sueño. No abandono mi sueño. Lo mismo puedes hacer tú. Estudia, consigue un trabajo, ahorra tu dinerito y puedes estudiar lo que te gusta en lo que terminas tu carrera, en lo que tú vas haciendo. Jamás abandones tu sueño. Uno de mis sueños, les digo, pues es escribir, ser escritor y avanzar. A veces no me da tiempo, pero no me desespero. Voy a avanzar, ¿no? Y de esto nos habla, de ir cambiando, de ir evolucionando, que sí duele, por supuesto, el cambio, la disciplina, ¿no? Pero lo podemos aplicar, claro que sí. Cada uno de nosotros tenemos nuestros anhelos, nuestros sueños. ¿Y por qué abandonarlos? No, seguir siendo perseverantes, fluyendo como el agua, gotita a gotita, ir avanzando, ¿no? Dice, "Shinenemi kenat, amo shimotelti, camina o fluye como el agua, no te detengas, no nos detengamos, ¿sí? Es cierto que nos enfrentamos a situaciones muy difíciles. ¿Y quién no? ¿Y quién no se ha enfrentado a situaciones difíciles? ¿Y quién no ha llorado? ¿Y quién no se ha desesperado? ¿Cómo le hago? No encuentro la solución. ¿Quién no? Todos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Como les decía ayer, ¿victimizarme? Sí, pobrecito de mí. No, tengo que avanzar. Tengo que buscar la manera de avanzar como lo hace el agua, ¿sí? Y si no hagan el ejercicio, agarren el agua del río, del lago, del pozo de agua y deténganlo por mucho tiempo en su mano. No lo detienen por mucho tiempo, empieza a buscar cómo salirse. Y entonces, ¿por qué nosotros nos estancamos? ¿Por qué nosotros nos queremos estar ahí? Somos agua, fluyamos. Hagámosles ese honor al agua que somos nosotros. ¿Sí? Shikimaka motlanemeliskayowan, tlemachtemeliskayowan, masewal. Desprenderse de situaciones, objetos e incluso de personas. Si la persona, como dicen los jóvenes en la actualidad, si no me sumas, pues no me restes, necesito a alguien que me multiplique, ¿no? Y es la realidad, hermanitos. Si nosotros nos empezamos a hacerle caso a las personas que no nos, que solamente nos están diciendo, tú no vas a poder y ahora tú, nah, se los aseguro que no nos van a estancar. Percibir el mundo a través de la vibración como lo hace la serpiente. Percibámoslo así, ¿sí? Yo le decía a un hermanito que enfrentaba problemas muy serios. Yo le decía con su familia, ¿no? Dice, no, pues yo no sé qué hacer. Para mí la solución es pues, suicidarme. Digo, no, no es la solución. Dice, ¿y tú nunca te has sentido desesperado en algún momento? Le digo, sí, por eso, y porque me ha pasado y yo te lo digo. Todo tiene solución. Tal vez ahorita, pues, ves pura oscuridad, ves desesperación, no ves la salida, pero ya verás que vendrá la luz. ¿Por qué no de esto que estás viviendo aprende? Pues a no poder, no volver a cometer ese error, a que tú aprendas de este dolor, que te fortalezca, porque tú tienes la decisión. Percibir la vibración también es, si ahorita yo me pongo a vibrar mi mente, mi cuerpo, mi espíritu en un enfoque positivo, ¿qué es lo que yo puedo predecir? No, pues lo positivo, no me va a llegar lo positivo. Somos energía que vibra, atraemos la energía que vibramos nosotros.
¿sí? Porque aunque no crean, y aunque nos han hecho creer que nosotros somos seres inferiores, no es cierto. Somos seres superiores, creadores, espirituales, y todo lo que nosotros pidamos al universo, vibremos en el universo, eso es lo que nos va a llegar. Así como la serpiente con su piel puede alcanzar a sentir la vibración a grandes distancias, nosotros también lo podemos vibrar. ¿Cómo? Cambiando este chip hacia una manera positiva, hacia una manera disciplinada, como nos los enseña el agua, aún de una manera transparente y honesta hacia dónde vamos a ir. Sí, es fácil ser negativo, por supuesto, hay muchos. Les decía yo, no importa que algún momento de su vida, de nuestras vidas, tengamos que volar solos. Allá arriba vamos a encontrar otras águilas, otras mariposas que igual que nosotros piensan, que igual que nosotros vibran, y y todo se atrae, lo positivo y lo negativo se atrae, se los aseguro, ¿no? Bueno, usar la intuición y el sentimiento para relacionarse con el medio. Es muy hermoso llegar a comprender, llegar a intuir lo que siente una plantita, lo que siente el agua, lo que siente la otra persona, ¿no? Lo que siente un animalito. Es muy interesante eso. Y usar el sentimiento. Ujú. A usar las emociones positivas, ¿no? ¿Podemos odiar? Claro que sí. ¿Podemos amar? Claro que sí. Inclusive podemos decepcionar a una persona. Cuando no le cumplimos sus expectativas a una persona, nos empieza a rechazar. A veces nosotros somos muy manipuladores, como la serpiente. Les decía yo, ¿no? Hipnotizó al conejito y ya no se movía el conejito. Estaba ahí temblando. Y yo pensando, digo, ya, voy a cenar con carnita, con conejito. Cuando vi, ahí está la serpiente. Ya lo hipnotizó. Y así somos nosotros, hermanitos. En ocasiones somos muy manipuladores. Queremos controlar a la persona y no es así, porque a nosotros no nos gustaría que nos controlen. Soy libre. Yo te respeto y respeto lo que tú haces, pero pues déjame trabajar lo que a mí me gusta, ¿no? Queremos que la persona haga lo que nosotros creemos que es lo correcto. No es cierto. No es así. No. Bueno, la serpiente también representa el movimiento del agua. Si algún día tienen la posibilidad de subir a una montaña y observar un río hacia abajo, van a ver cómo va, como si fuera la serpiente, va ondulando, va ondulando, pero siempre va avanzando, ¿no? De hecho, del locativo co es lugar, o de coa también, agua, lugar de agua, coa, ¿no? De la herramienta. La serpiente puede ser medicina o veneno, lo que les decía. Pero decidimos nosotros, ¿qué queremos ser? ¿Medicina o veneno? Recuerden que medicina es como una palabra florida, que la medicina es ayudarle a alguien en alguna adversidad con palabras de ánimo, ¿verdad? Tal vez no podamos económicamente o materialmente, con material, pero con una palabra, sí, bien. Volar y revolotear en el aire. Fluir siempre hacia nuestros objetivos. Lo que les decía. Quizá lo veo muy lejano ese tiempo, pero en lo que llega esa oportunidad que yo estoy buscando, me estoy preparando. Soy como esa gotita de agua, perforando, picando piedra, como decimos coloquialmente, pero jamás me voy a detener. Moriré en el intento, pero jamás me rendiré, jamás diré,
Sí, es que la otra persona ya no me quiere, ahora ya no voy a poder, ¿no? Tendrás tus motivos, respeto, pero yo también valgo, ¿no? Ahora, desprenderse de la piel pesada para caminar y volar, ligera, ligero. Vamos a tener que deshacernos de ciertos hábitos, ¿no? Que creemos que nos detienen, que no nos permiten volar. De emociones, ¿verdad? Ya hablábamos de emociones que no nos sirven, que no nos ayudan en nada. De sentimientos, hábitos a lo mejor de comer mucho, de beber alcohol, no lo sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene sus propios hábitos, sus emociones que alimenta, sus sentimientos, situaciones, personas, inclusive objetos. A veces tenemos que vaciar todo eso para poder reiniciar de nuevo, construir una nueva visión espiritual, ¿sí? Es bueno renovarse como la serpiente que cambia de piel y que poco a poco va avanzando hacia lo que realmente ama. ¿Qué podemos hacer? Desprenderse de un objeto muy valioso sin decir a quién dar. No, a veces, a veces duele desprendernos de ciertas herramientas que los hemos portado, que nos han empoderado, pero pues hay que desprenderse. En mi caso fue un atecocoli a una hermanita. Ese atecocoli pues perteneció a mi papá. Él antes de partir de este plano existencial me dijo, esto es para ti, hijo. Digo, no, pero ese es para ti. Con él viví muchas experiencias y quiero que tú lo portes. Bueno, te agradezco. Pero llega una hermanita, es la hermanita, yo necesito un atecocoli. Tengo uno, no te preocupes, yo te lo doy. Me dolió desprenderme porque para mí representaba no tanto el valor monetario, sino que es el valor emocional y sentimental. Digo, bueno, era de mi papá y yo lo he trabajado con él, pero yo sé que va a estar en buenas manos. ¿Sí? Otro tecocoli el año pasado, igual se lo ofrendé a un hermanito. Le dije, hermanito, ¿tienes tu tecocoli? Y dice, no, no lo tengo. Y ese me lo había regalado el abuelito Cipri. Es mi padre, él también lo considero como mi padre espiritual, porque me agarró la mano, dice, aquí vas a estar. Tú eres esto y lo vamos a lograr juntos. ¿No? Y entonces le digo al hermanito, esta tecocoli representa mucho para mí. En serio, lle- lleva cierta energía y sentimientos, pero te lo doy, ¿no? Desprendernos. Vamos a desprendernos de algo valioso. No tanto por el costo económico ni el valor monetario, sino por el valor que para nosotros representa. Porque cuesta mucho cambiar, eliminar sentimientos negativos que nos detienen a ser nosotros mismos. Es algo interesante, es algo triste a veces. Cuando dicen, pues yo así soy, si así soy, si me quieren aceptar, así, así como soy. Y si no, pues órale, adelante, pasen, yo no voy a cambiar. Así, así nací y así soy y así moriré. No, algo tan triste, ¿no? Bien, ofrendar una energía especial, que le voy a quitar esto. Vamos a ofrendar una energía especial a una persona especial, ¿no? Perdón, es ofrendar una energía
espacial a una persona especial. ¿Qué quiere decir? Y en náhuatl a mí me lo dijeron de esta manera. Xiquiectayocoli yaca, sempamotlacayo-nemilis, yaca huamilauacticnequis. Interpretándolo, ofrendar una energía espacial a una persona especial. ¿Y cómo? Bueno, puede ser que a lo mejor en este corazón haya hermanitos que me los voy a ganar con trabajo, con perseverancia, con tratarlos bien. Les estoy dando un espacio especial en este corazón, en esta mente, en este camino, en este sendero. Eso se lo vamos a ofrendar, ¿no? Porque a veces nos cuesta confiar en otros. Muchos les va a costar confiar en mí y los entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque en el camino nos han enseñado a desconfiar. ¿Por qué? Porque nos han traicionado, porque nos han defraudado las personas. Y es válido no confiar, ¿no? Pero pues para eso también hay que tener esa inquietud o ese trabajo, ese ejercicio que vamos a realizar, ¿no? Registrar lo que se ha eliminado físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Registrarlo en un papelito, ¿no? ¿Qué es lo que he eliminado de mi vida en estos días? A lo mejor la paciencia, ¿no? Porque yo, ya que, claro, ahorita ya voy controlando eso porque sé que es la parte que necesito trabajar. Yo antes quería las cosas ya para ayer, no para hoy. Y si no se hacía como yo decía, por mi voluntad, yo me molestaba demasiado. Aquí se va a hacer lo que yo diga, no lo que los demás digan. No, es que no te pedí tu opinión, señor. Se va a hacer lo que yo diga, porque yo lo digo, ¿no? Pero entonces al empezar a trabajar estos ejercicios, también he tratado, digo, bueno, pues tengo que aprender, tengo que ir forjando mi guajolotito de jade, porque pues, sí, cuesta, claro, cuesta, ¿no? Vamos a ir anotando qué es lo que voy trabajando, porque si yo, como les decía, si yo conozco al enemigo, sabré cómo vencerlo, sabré cómo conseguir esas herramientas espiritualmente. Cada vez me conozco a mí mismo, sí, pero también cada vez a veces me desconozco a mí mismo. No es que haga cosas malas, no, no, no. Me desconozco, digo, y esto yo no lo practicaba. En otros tiempos esto que estoy haciendo no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces todo eso tenemos que registrarlo. ¿Y eso para qué nos va a servir? Precisamente para eso, para saber cuán cuán inteligentes espirituales estamos siendo en este momento. Porque no se trata tan solo de decirlo, sino hacerlo, ¿no? Bien, dice, todo es cíclico, nada es para siempre. Hermanitos, todo es cíclico, todo es cíclico. Si en este año no lo logramos, hay que trabajar en el otro año, pero jamás estemos diciendo, el otro año sí lo voy a lograr. No, ya. No es que el otro año lo voy a recuperar lo que no hice en este año. No, la edad está avanzando. Todo es energía en permanente renovación. Todo lo que tenemos está en renovación. Ser un guerrero de la vida con un objetivo. Sin duda, debemos de ser un guerrero, un objetivo. ¿Para qué estamos aquí? Ya hacíamos el ejercicio. Lo tangible y lo intangible en constante vibración. En este cuerpo, en los cuerpos de ustedes, en este universo. Todo está en constante vibración, lo tangible y lo intangible. Florecer en todos los ámbitos de la vida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de florecer? ¿No? Que seamos flores, que seamos colibrí. Claro que podemos florecer.
Podemos ser una flor aromática, hermosa, pero también podemos ser una flor hermosa y ser veneno. Lo tangible y lo intangible. Fluir con libertad. Fluyamos hacia donde queremos llegar. Como les decía, que nadie nos detenga. Que nada ni nadie nos detenga. ¿Se acuerdan ayer de eso? Es fácil victimizarnos. Es fácil sentir lástima por nosotros mismos. Si a nosotros mismos nos damos lástima, ¿qué sería los demás gente? Los obstáculos están en la mente y en el corazón. Sí, sí están los obstáculos también en la mente y en el corazón. Vamos liberando, vamos a avanzar. Entender que en el universo es abundante, que basta y sobra para todos. Es abundante. Y alcanza y sobra para todos. ¿Pero en qué? En todo lo que ustedes persigan, en todo lo que nosotros sigamos y pidamos al universo. Tarea. ¿Qué vamos a hacer? Es una tarea. ¿Por qué ahora en sí les pido una tarea? Sí, porque recuerden, 5 tonalty. Inclusive yo les mandé a ustedes un PDF de los 5 tonalty, de los 5 días. ¿Se acuerdan? Les decía, vamos a estudiar de 5 en 5. Estos 5 tonalty, desde Zipajli, Yeyekat, Kahli, Huespali y Coatl, se refiere más a la parte física, a lo tangible. Zipajli, ¿sí? La tierra. Yeyekat, a lo mejor no está tangible, pero lo sentimos en nuestro cuerpo. Cali, pues es nuestra casa. Huespali, nuestro cuerpo de lagartija. ¿No? Decíamos que somos el medio para transmutar las energías del universo y de la Tierra. ¿Sí? Y Coat, justo esta es la serpiente que tenemos. Porque el día de mañana iniciaremos con una nueva energía, que es otros 5. Mikisli, Masat, Toshli, Atl y Etzcuintli. ¿Ah? Y estos los terminaríamos el día miércoles de la próxima semana. ¿Sí? Y el día jueves veríamos a Osomatli. Son unos ejercicios hermosos. Pero bueno, tarea elaborar un árbol genealógico. Tenemos que hacer nuestro árbol genealógico. ¿Sí? Nuestros tatarabuelos, abuelos, papás, hermanos. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Nuestros hijos. Para que no nos olvidemos quiénes somos y hacia dónde vamos y qué esperamos de este mundo. Formar una familia, codo con codo, brazo con brazo, nadie adelante, nadie atrás. ¿Sí? Es lo que yo les decía, hermano. Vamos a formar una familia. ¿Y qué es esa familia? Nuestro Calpuli. Todos nosotros los que estamos aquí, en este momento los 19 que estamos aquí, formar una familia. ¿Y una familia que pues nos ayudamos entre todos? No solamente, sí, que me den, no, también, ¿qué ofrezco también? Vamos a darnos entre todos nosotros. Yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto. Y formar esa familia. Codo con codo, otro va aquí, otro va acá. Y todos en una misma fila. A lo mejor el que está hasta el final de la fila lo puedo llegar a ver, pero el que está aquí a mi lado se quiere caer, me pongo fuerte y lo sostengo. Me quiero yo caer, me sostienen los dos, ¿no? Dice, ¿por qué nadie brazo con brazo o igual nos abrazamos? Vamos juntos, como los carricitos, entre más carrizos es más difícil quebrantarlos.
Si estamos unidos, nosotros como familia, nada nos quebrantará. Y esto no implica, no vamos a tener problemas. Claro que vamos a tenerlos. Dificultades, sí. Obstáculos, ni se diga. Pero ¿qué? ¿Qué es lo que nos va a hacer fuertes? Pues nuestra hermandad, nuestra unión, ¿no? Nadie adelante, nadie atrás, porque si yo voy adelante de ustedes, ustedes sí me van a ver si ya me caí, pero yo no los voy a ver a ustedes. ¿Cómo les voy a ayudar? ¿Sí? Esa es una de las cosas que debemos de aprender de ayudarnos mutuamente, ¿sí? De esa reciprocidad. Tú me ayudas, yo te ayudo. Te caes, yo te levanto. Yo caigo, tú me levantas. To sepan, to guanto celti, tipatlaniski. Juntos y solos volaremos. También, ¿no? A ti ya no, a ustedes ya no los puedo obligar a que vuelen si no quieren volar. Lo que les decía, va a haber momentos que yo tendré que volar solo. Si ustedes dicen, no, pues yo no. Está bien, te respeto, no pasa nada. Igual en este vuelo me encuentre a otros aguilitas, a otras mariposas, a otros colibríes que allá andan. Órale, empezamos a formar la familia. Nadie está obligado a estar donde no se siente contento ni feliz. Pero si van a estar en algún lugar, procuremos, digo, procuremos porque yo me incluyo, de ser feliz en ese lugar, de ser correspondidos, de ayudarnos en equipo y de volar juntos y caminar juntos. En todo caso, si los demás no quieren volar contigo, no te preocupes, vuela solo, pero no te detengas. Que nadie ni nada te detenga para lograr tus sueños, ¿no? Entonces, eso es ser una serpiente. Y la serpiente no es malo, ¿no? La serpiente no simboliza la maldad, ¿no? Claro que no. Simboliza sabiduría. Y no tan solo en nuestra cultura, en otras culturas de otros continentes. Ujú. Bueno, hermanitos, ese es lo que yo les quería compartir el día de hoy con respecto con Coat. Somos serpientes. Y esas dos serpientes están en nosotros, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Bien, no sé si quisieran compartirnos algo o algo que quisieran preguntar y si están mis posibilidades, con mucho gusto. Hermanitos, los escucho. Sí, hermanito Tosnene. Tlapoyahualti, Topiltzin, Tlapoyahualti, Nugniwan. Voy a Quiero, unirse. quiero compartir cómo lo he vivido yo, Coat. Eh, Al inicio me quedaba con la palabra yo de Miquistli, muerte, y con la idea de que a qué le voy a dar muerte y a qué no. Pero practicando Coat y la frase que dice, tú decides a qué le das vida y a qué le das muerte, y querer llevar eso a cabo es, pues me dedico a matar todo lo que yo ya no quiero y me dedico a dar vida todo lo que sí me agrada. Y, y a mi Kisli lo entendí más como el estado de Mictlán, de viajes astrales, de sueños, etcétera. Y lo que me gusta de Coat es que cada veintena digo, ¿qué quiero cambiar? ¿De qué me quiero desprender? Y hacer mi cuerpo sensible, como la serpiente, cómo siente la vibración de la tierra. Y otra cosa que quería también comentar, en la tarea que nos da de hacer el árbol genealógico, pues lo hice bien sencillo, Juan, Pedro y Pifas y todos los demás, pero no quedé satisfecho. Pero como es una tarea de constante de mucho tiempo,
yo tenía la afición de seguir investigando. Pues, de quién heredé mi locura de quién, y sí encontré. Y luego, bueno, ¿y de quién heredé mi magia? Pues también encontré. Entonces, yo cuando hice mi árbol genealógico, pues no me quedé con los nombres, sino también en las características de mis ancestros y de algunos de sus sucesos importantes de su vida, que a veces se quedan grabados en la sangre que uno se hereda y ayuda para conocerse a uno qué pasó en vidas anteriores de nuestros ancestros. Eso quería compartir, Topiltzin, Sukamati Miak. La Sogamate Noignitsim, gracias por compartir su experiencia. Sí, realmente poco a poquito, y yo como les digo, entre más lo practico, encuentro más respuestas, pero encuentro lo doble de dudas. Y esa es la forma de ir aprendiendo, ¿no? Porque nos cuesta entender y comprender, pero tampoco es imposible, como les he dicho, poco a poquito. Uno de mis sueños anhelados, muy recientemente lo logré, y eso a mí me llena el alma, el espíritu de decir, tú puedes. Y si hay algo más, pues vamos, sigue trabajando, no pasa nada. Habrá personas que llegarán a tu vida, habrá personas que se tendrán que ir en tu vida, pero sigue labrando tu propio camino. Tlazocamati Nognitzin. Hermanito Miguel Ángel, por favor. Tlapayahualti, Noiniguan, Tlapayahualti, Tapayagualti Nognitzin. Noinixin, Temachtian y Yaul, gusto escucharlo diario, estar aquí pendiente a estas charlas que yo las he tomado 3, 4 veces y siempre le encuentro algo nuevo, de mucho conocimiento. Para hacerlo rápido, eh, 3 cosas que me llamaron la atención. Usted habló, darle significado a las cosas nuevas, ¿no? Una serpiente, la podemos cambiar, no significa lo de antes. Los maestros que nos han enseñado, usan la palabra resignificación. Yo a un objeto le doy un nuevo valor, una nueva identidad. Entonces ahora ya significa algo nuevo, se empodera, cambia. Podemos crear este, nuevas formas, no lo tenemos que hacer ya sin miedo, sin ambición, y estamos en ese proceso, ¿no? Es como la palabra ometeo, los maestros dicen, no se usaba antes, ¿no? Si acaso era omeyoteo, algo así, omeyoteo, pero no había una palabra que decían los antiguos ometeo, a lo mejor los que usaban el lenguaje más avanzado la llegaban a usar, pero ahora la estamos usando. Ya sabes, se trajo desde que León Portilla lo trajo en los 60 y lo empezaron a recuperar, pero ahora ya la nueva mexicanidad y la gente dice lo meteo, mucha gente se molesta, no se dice así. Yo digo, bueno, si la gente le está dando un nuevo significado, para ellos quiere decir, como aquí decimos, ajo, en el norte se nos pega, porque los Lakota vienen y nos enseñan y decimos, ajo, que quiere decir, hecho es, así está, es igual que amén. Entonces, ¿por qué no tomar un meteo? A mí no me, si entiendes, resignificar, porque estamos creando algo nuevo, nuestra cultura no es estática, está en movimiento como la serpiente, está vibrando. Entonces, pues ni modo, hay que resignificar. En el otro aspecto que dijo que nunca es tarde para empezar, que usted se va a meter a su maestría, ahorita usted está joven. Yo voy a acabar, yo quisiera agarrar un doctorado y acabar la maestría bien, porque la dejé, me faltó nomás la tesis. Pero cuando tenía unos 20 años, llegué joven aquí, me metí a estudiar el inglés como todos, y a mí la que me inspiró para irme al colegio fue una señora de 60 años, tenía 20 y tantos, y yo nomás quería acabar, hacer una revalidación de la Vocal High School, y la señora ya se estaba yendo al colegio, a la universidad, y dije, bueno, ¿cómo es posible? Y cuando llegué a la universidad, y acabé mi universidad, iba a empezar la maestría,
llegó una señora también ya grande de edad a acabar su maestría. Nunca es tarde, nunca para empezar algo nuevo, para continuar. Y el tercer punto para los hermanitos que están haciendo el ejercicio de irse a hacer su árbol genealógico, búsquenlo, escarben. En lo que menos encuentra uno. Yo hice el mío, ya lo hice un par de veces con los ejercicios, y yo buscaba a mis abuelos, a mis bisabuelos, encontré hasta mi tatarabuelo de 4 generaciones, don Pedro Estrada Miramontes, y yo buscaba en los abuelos, ¿no? Pero fíjese qué interesante que no me puse atención en mis abuelas, en mi lado femenino. Y ya he buscado los nombres de ellas. Y mi mamá, tengo la suerte que en estos días está aquí ahorita visitándome, y la llevé a una ceremonia hace 15 días, hasta subí unas fotos, le gustó mucho. Entonces ella ve que estaban saumeando, ellos son de Zacatecas, mi familia de mi mamá, y me dice, oye, dice, eso que están usando ustedes es un saumerio. Digo, sí, es una copalera. Dice, bueno, no. Dice, tu abuelita, dice, lo usaba nos ponía hierbitas, y cuando éramos jovencitos, niños, nos enfermábamos y nos curaba con las hierbitas. Y dije, ahí está. Yo andaba buscando y viene desde mi abuelita. Y se acuerda que una vez cuando estaba haciendo mis ejercicios de ensoñación, que le platiqué que soñé con un primo que falleció, y él me dijo en el oído, la abuelita. Entonces ella era la abuelita la que me tenía que enseñar la medicina. Así funciona el árbol genealógico. Estos ejercicios de hacerlos en serio, de, 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 este, de, de intencionarlos. A mí me llegó tarde el mensaje, pero me llegó, y vamos a seguir buscando. Así que le agradezco, hermanito, comparto eso para los otros hermanitos, para que uno van empezando, y luego como que uno dice, ¿qué es esto? Mucho ejercicio día tras día, pero poquito a poquito, poquito a poquito. Esto es circular en espiral, en forma ascendente. Trazo Kamate Miek Temestiani. Gracias, hermanitos, por escuchar. Tlazocamati Nognitsin. Sí, en realidad esto es así. Al conocer nuestros ancestros, conocemos quiénes somos y nos vamos revalidando. Ahora bien, muchos de los abuelos de la mexicanidad que yo he encontrado dicen, no, eso no se dice así. Esta palabra lo hemos preservado por años y debe de decirse tal cual. Le digo, si está en constante cambio, en constante modernidad, ¿por qué no cambiar también nosotros? Hagamos ese cambio. Nada es, nada es estático, todo está en constante movimiento. Y si este movimiento lo podemos utilizar para seguir perpetuando el conocimiento, vamos a hacerlo, ¿no? Yo les decía, a lo mejor los abuelitos pues no escribían de esta manera que yo les estoy escribiendo con letras grecolatinas, ¿no? Era más en Amoshli. Quizá no utilizaban el Zoom que estamos utilizando. Entonces, también vámonos sumándole. La intención está ahí de seguir aprendiendo, de seguir compartiendo, ¿no? Sí, hermanita Gris, por favor. O ya no quiere participar. Adelante, hermanita. Sí, Temasiani, quema, Naxliguan. Eh, es un orgullo estar siempre, es un honor estar siempre compartiendo con usted, Temasiani, pero con los hermanitos también. El día de hoy, desde la mañana que nos compartió el tonalqui del día, me vino a la memoria una imagen que acabo de compartir en el grupo Temaztlistli, porque es el conocimiento de Coat, de la serpiente, de Quetzal, de la serpiente preciosa. Y cómo el hombre está representado y ella lo devora, ¿no? Bueno, es una alegoría. Pero esto simboliza mucho para mí, porque el día de hoy, como lo expresó nuestro hermanito Miguel Ángel muy atinadamente, cada que uno participa de la clase, cada vuelta es diferente. Como lo vemos en los Amoxtli,
cada que vemos un lumen, cada que vemos una energía. Estamos avanzando en un conocimiento y después nos sorprende en nuestro día a día porque la reflexión que hacemos con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que saboreamos, con los elementos que se manifiestan a nuestro paso en nuestro día a día, van haciendo una conexión tan grande, una conexión cósmica. Y realmente yo voy un poquito más allá. Es bueno hacer el árbol genealógico, es bueno saber, pues, de nuestros ancestros de sangre. Sin embargo, en esa reflexión he tenido algunos sueños del gran cosmos, de la parte fractal y energética de la cual venimos, y se los comparto en general de que las observaciones que he hecho es que en realidad no nos podemos quedar en tan poquito. Por eso nuestros ancestros en la filosofía, en la enseñanza, en la arquitectura, en la arqueoastronomía, con tanto conocimiento que han dejado ese legado y al cual pertenecemos todos. Miren cómo he ido de un plano al otro, pero es en realidad nuestro linaje. Y viene a mi memoria que a un hermanito, cierto personaje de la tradición o de la mexicanidad le comenta, como usted dice, eso no es válido, no tienes linaje. y, y en realidad, pues quien no tiene ese linaje es aquel que se siente fuera de, el que no tiene pertenencia a, que no se ha identificado con esa parte fractal. Es importante, pues, buscar en fotografías, con la familia, qué sé yo. Sin embargo, el reconocerse desde lo primigenio, desde el más mínimo fractal de nuestra energía como polvito de estrellas, como parte de esta creación, de esta evolución humana, porque aquí se pueden integrar todos estos factores. De tal forma que con todas las energías que hemos visto hasta ahora han ido formando ese mosaico hermoso y las que todavía faltan. Entonces, en verdad, reconozcamos estos ejercicios, reconozcamos a nosotros, a nuestro interior y disfrutemos siempre de aplicar estos conocimientos. Tlazohcamati, Temastiani, Toscomati, Notniwan, Ica no Yolo, y envío un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Ometeo. Tlazohcamati. Ometeo, Tlazohcamati, honorable abuelita, por compartir su palabra, su experiencia. Realmente es esto, ¿no? No está algo terminado, está en constante transformación, en constante cambio. Pero también depende de nosotros cómo estemos generando. Debemos de generar ese cambio, de esa construcción y de reconstrucción de nuestro otro yo, ¿no? Que todos los días formemos hábitos en donde podamos reflejarnos como ese espejo de obsidiana, ¿no? Bueno, pues hermanitos, los dejamos con esta clase. En unos minutos nos conectamos para trabajar con los Imantli y los Nautet, como en los 4 años se utiliza el mismo Nautet, el mismo Imantli, pero también vamos a ver en qué nos empodera, en qué consiste que hayamos nacido en esa hora y en esos minutos, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase. Maestro. Tlazohcamati, maestro. Tema. Tlazohcamati a todos. Yawi. Yawi, Nogniwan, Tihuaytasque.